15 minutos clavada. Así que empezamos este programa y tenemos a Cami Gagliardo, nuestra cineasta experta, recibida licenciada. ¿Podrán? Ahora oficialmente, hace meses lo venía anunciando. Es oficial, Cami se recibió. Sí. No hay papel todavía, pero bueno. Título en trámite. Yo ya no tengo nada que hacer. Que quede en las manos de Dios. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cine argentino. Y ya hemos hablado de cine argentino varias veces durante este programa. Pero esta vez no voy a hacer recomendaciones de película, no vamos a hablar del inicio del cine argentino, ni mucho menos. Vamos a hacer una columna un poco más coyuntural, hablando del contexto que nos trae este nuevo gobierno hermoso que hemos votado los argentinos y las argentinas. Hemos no. Bueno, y que trae consigo el financiamiento de un montón de áreas dentro de la cultura y particularmente del cine. Hubo mucho movimiento respecto al cierre del Cine Gomont, el desfinanciamiento del Inca, que si le roba plata al Estado, que si no sirve para nada, que por el Inca no comen los niños en el Chaco. Claro, es culpa de que vemos películas que los niños en Chaco se mueren de hambre. Cuestión, ¿qué vamos a hablar? Yo ya un poco me olvidé de cómo armar columnas, tengo el apunte, así que me perdonarán. Proceda a leer Los tiempos. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar? Para empezar, de los espacios Inca. Uno de estos espacios es el espacio Gomont. Acá tenemos, por ejemplo, el Cine Select. O sea, hay un montón de espacios cinematográficos en todo el país, no solo en la provincia de Buenos Aires. También está Cinear, es parte del Inca. Tenemos programas como el cine de cárceles, por ejemplo, o las escuelas van al cine, que se hacen también en todas las provincias. Tenemos Gafas Violetas, que es otro programa que tiene la intención de implementar cuestiones de género dentro del cine. Y tenemos cines móviles, que es también la idea de llevar proyecciones a lugares donde en general no llega o no hay un cine. Acceso. Exactamente, o sea, el cine, el Inca particularmente, le da como alimento a todas estas cuestiones, además de financiar un montón de proyectos, de sacar directores y directoras, sus óperas primas, sus cortos. O sea, es como súper abarcativo y da trabajo a muchísimas personas, hace crecer la industria, porque el cine no es solamente un consumo cultural, sino también es una industria, y una industria riquísima. El otro día, ayer estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Gabriela Borrelli en Gelatina, y hablaba un poco de esto de salir de esta lógica de es el cine como los puestos de trabajo que hay en el cine, porque también el cine es algo más, digamos, la cultura es algo más y es construir los sueños de todos nosotros, digamos, sin el cine o sin la cultura en general, igual en un sentido más abarcativo, es imposible pensarnos y pensar un sueño y un futuro posible. E incluso más allá de un sueño de un individuo, de un realizador, de un actor o de lo que fuere, también es construir identidad, porque nosotros a partir del cine y de otras culturas, ¿no?, de otros espacios culturales, estamos llevando nuestra cultura, estamos llevando nuestra identidad, nuestros pensamientos y lo que somos como país a todo el mundo, ¿no? Sí, las películas premiadas por los Oscar que tenemos son, ¿verdad?, o nominadas, son financiadas por el Inca, muchas de ellas. Sí, los Oscar a lo largo de toda la historia de los Oscars tenemos 8 nominaciones a Mejor Película Extranjera. Las 8 películas fueron financiadas o apoyadas por el Inca. También tenemos un documental, o sea, no entró en la categoría de ficción extranjera, sino documental, que es Las Madres de Plaza de Mayo. O sea, es poner nuestra identidad al frente, ¿no? Y de hecho, una de las ganadoras del Oscar es La historia oficial, protagonizada por Norma Leandro, que ya todos hemos visto la película, me imagino, lloramos cada vez que la vemos. Lo que tengo ahora, traje un video, Mati, que es una entrevista que le hicieron desde Canal Encuentro a Norma Leandro hace un par de años. Que Alfonsito para el gobierno, pero se hablaba de que venía la posibilidad de una elección y la democracia y todo, pero se hablaba de eso, ¿no? Se hablaba, no se tenía. En las calles estaba lo que se ve en las tomas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Eso que es real está tomado desde una terraza antes de que se fuera el gobierno militar, y muertos de miedo lo estábamos haciendo. Yo le dije que no 80 veces a Puenzo, que no iba a hacer esa película, que había vuelto del exilio, que no quería volver al exilio, que me mataran. O sea, y al final lo hablé con mi marido,
con nuestro hijo, llegamos a la conclusión que era, bueno, era una obligación ciudadana, no tenía nada que ver ya con lo actoral. Yo no disfruté actoralmente nada esa película. Fui como quien va a algo que uno tiene que hacer, porque a mí me decía la mayoría de la gente, como Apuenzo y como... Eso no ha pasado, eso no es verdad. No, se ha hablado mucho, no es cierto. Dios, Ahí va, Mati. hay gente que todavía... Bueno, ahora escuchábamos a Norma. Esta película se estrenó en el 85, o sea, ya había terminado la dictadura. Pero muy reciente. Pero todo el proceso de rodaje sucedió durante la dictadura. O sea, yo no me quiero ni imaginar el miedo que tendría esta mujer que acababa de volver del exilio y le pidieron este trabajo espectacular, pero súper peligroso también para la época. Y no, perdón, Cam, pero sí, no representar el... No sé qué palabras usar, pero no están representando en la película el lugar del que siempre hablamos, como por ejemplo, no sé, 1985, que está hablado desde el lugar del fiscal. Claro. Esto es desde el lado de una madre que adopta uno de estos niños. Ilegalmente. Claro, esto, bueno, en la entrevista completa ella dice, no es desde el lugar del victimario tampoco, sino desde la víctima, no es, sino desde el victimario, ¿no? Claro. Ellos eran las familias apropiadoras. Claro, ella era la esposa de un... Sí. Sí, o sea, súper valiente lo que hizo, la película también súper valiente. Y me parece importante como retomar la valentía de estos realizadores, de estos actores que formaron parte, así como de otras... de otros personajes de la época, si se quiere, como fueron las madres, las abuelas, ¿no? Como retomar esa valentía en un contexto tan terrible que podríamos empezar a repetir un poco, agarrar la valentía, accionar y hacer cosas al respecto. En relación a esto, el 26 de marzo pasado, lo que sucedió fue una convocatoria abierta desde los espacios audiovisuales para hablar sobre el contexto, plantear un accionar. Tengo un par de los puntos que se trataron al respecto, pero me parece que son muy largos, ¿no? Pero tiene que ver con esto de declarar la emergencia del cine nacional, apoyar el cine nacional, solicitar el tratamiento de la ley de cine provincial, tratar la pérdida de puestos laborales, como toda la cuestión que está atravesándonos ahora. Y esta charla fue convocada en el Cine Select y participaron los productores del cine, profesores de la Universidad de Artes, exalumnos, alumnos, trabajadores de los audiovisuales en general. Sí, pienso también en la importancia, volviendo un poco a esto de la identidad de la Argentina como tal y de la creación de sueños y posibilidades para los otros. Me acordé de un discurso de Cristina cuando hablaba de ya no nos van a meter el Mickey Mouse o el Pato Donald, sino tener nuestras propias representaciones, tener a Samba, tener a San Martín como dibujos animados, de también no solamente pensar un futuro, sino también rever nuestra identidad y el pasado reciente, como es esa película de la historia oficial, o ahora 1985. Y también declarar la emergencia del cine nacional tiene que ver con la hegemonía que tienen hoy en día las grandes plataformas globales, ¿no? Creo que si perdiéramos el financiamiento del Inca como tal a las películas nuestras, el único financiamiento posible, porque el cine es una actividad muy cara, requiere de mucho, ¿no? Sí, es imposible pagarla de bolsillo, eso desde ya, o sea, claro. Por supuesto que hay como... hay personas que se han endeudado, han vendido la casa para grabar películas. Hipotecas de casa, o sea, endeudados de por vida, pero en general necesitas el financiamiento. Totalmente, entonces quedarían en manos de las grandes globales. Bien, en relación a eso, bueno, obviamente que en estas plataformas también hay cine argentino, en absolutamente todas las plataformas, desde Netflix hasta Prime, Star, HBO. Bueno, en YouTube, algo que me enteré, que están tipo 3 películas completas de Lucrecia Martel, por ejemplo, que es una de nuestras grandes cineastas. Está La Niña Santa, está, bueno, hay varias películas completas, también sus cortos. Están todas las pelis de Martín Reichman, que recomiendo siempre. También. En la mayoría de las plataformas está como la sección películas argentinas. Tal cual. Y hay un montón de películas. Hay que pagarlas, a eso quería. No, sí, claro. Un poco, o sea, si se puede aportar al cine nacional, espectacular, pero si no, también veamos películas, porque es importante, más allá del financiamiento económico individual,
el consumo. Conocer, claro, el consumo, el conocimiento y la promoción de estas películas. También, por ejemplo, hay un documental que sacó César González. Sí. César González también está gratis. Y bueno, ellos tuvieron una charla en YouTube que está súper interesante y la recomiendo. Con Lucrecia, ¿no? Con Lucrecia y César González en el marco del REC de hace 3 años, si no me equivoco. Eso, bueno, no recomendé películas, pero recomiendo audiovisuales de YouTube. Y bueno, última cosa que quiero recomendar, que también tampoco es película, está en YouTube y tiene que ver con el amor al cine, desde los que hacen el cine, y promovido por Movie, es una de los ciclos que hace Mex Urtiz-Berea. Lo vi, buenísimo. En FA, el número 14 es sobre cine argentino y están un montón de personajes del cine argentino. Está Santiago Mitre, bueno, está Lali, también está Dilo, que tal vez no tiene tanto que ver con el cine. Pero Dylan se tiró un cover buenísimo. Hermoso. Los 3 covers igual, está muy bueno. Esta conversación así súper recomendada. Y bueno, nos vamos con un fragmentito de esa misma charla que da Leos Baraglia. Leos Baraglia, sí. Sí, Mati. Se nos fue Mati. Mati. No los tenemos. 1, 2, 3. Cuenta que yo tenía que hacer de él, ¿entendés? Pero lo tuve que descubrir. Claro. O sea, el otro me negaba. Claro. Digo, por eso te digo, es como muy sutil y delicada las cosas que se juegan, porque se juegan cosas también siempre de uno, muy personales del director y también muy personales de toda la gente que empieza a enhebrar y a estar en ese equipo, porque todos están ahí de alguna manera por algo. Sí, cada uno está ahí por algo, desde el que pone el micrófono, el que pone la cámara, algunos solamente por un mero laburo, pero hay otros porque decidieron estar o eligieron estar en esa película, que eso también es algo que yo lo veo mucho en el cine que hacemos acá, que la gente se apasiona con lo que y agradece cuando está participando de una película que dicen, esto va a estar buenísimo. Sí. Y hay una gran diferencia que estar haciéndolo porque también con todo mérito podría ser también tan solo un laburo. Claro. ¿No? Pero me parece que hay algo acá que se agradece y que creo que hay algo que creo que ningún gobierno va a terminar de entender, que es el amor que cada uno de los elementos, la mayoría de las cosas que yo he hecho, el amor que cada uno de la gente que le pone ahí, que ha decidido estar ahí, quizás cobrando menos que en una publicidad, porque la publicidad se cobra muchísimo más, ganás mucha más plata en un día que quizás en 3 semanas de rodaje. Los técnicos tienen esa posibilidad, sin embargo eligen hacer una película, y eso es amor, ¿no? Sí, totalmente. No quiere decir que es un negocio redondo hacer una película, es lo más mínimo, ¿no? Acá, en nuestro país. En nuestro país, sí. Sobre todo, no hay gente... Cuestión, nos fuimos con esa reflexión de Leos Baraglia. Hermosa. Porque me parece hermosa, ¿no? Y aclarar, o para ir cerrando, me parece de suma importancia que estemos tratando y hablando estos temas en una radio, más que nada en una radio como esta, que es parte de la universidad pública y gratuita, porque hay una gran cuestión con este tema del financiamiento de organismos estatales como lo es el INCA, y es súper importante hablar que no hay que sacarle el peso a la cultura, porque el peso es nuestra memoria, el peso es nuestra identidad como país. Y es muy importante no desfinanciar esto solamente, además por primero la cantidad de puestos de trabajo que hay en juego, la cantidad de años de trabajo que hay en juego. No sé, hay muchísimos ejemplos de películas del Inca, más allá de representaciones políticas de nuestro país, muchísimas historias de muchísimos tipos, muchos premios, 1985, la historia oficial. No se puede desfinanciar el Inca así porque sí. Así que nada, me parece importante decirlo, importantísimo tener y dejar en claro la postura de este programa y de esta radio frente a eso, porque también nos vemos afectados todos por estas decisiones que se están tomando. Así que nada, para la reflexión. Bueno, muchas gracias Cami por traernos esta columna y bueno, nos vemos el miércoles que viene y ya veremos con qué. Nos sorprenderás. Tal vez no vengo. Vamos con Mercurio, vamos con Mercurio de Carmen Sánchez Viamonte.